Invitamos nuevamente al doctor Javier García Alonso. A pasar, por favor. El doctor Javier García Alonso tocará el tema indicadores analíticos bioquímicos y moleculares en el tratamiento de aguas residuales en hospitales. Es profesor agregado al Centro Universitario de la Región Este en la Universidad de la República Maldonado, Uruguay. Las aguas residuales hospitalarias pueden contener diversos tipos de sustancias y entidades biológicas peligrosas tanto para la salud humana como ambiental. Durante décadas, el sistema ampliado por instituciones sanitarias ha sido recolectado, transportado, tratado y realizado al dispositivo final. En conjunto con la red se mantiene en la ciudad. Sin embargo, la tendencia en el mundo está cambiando y cada vez es más frecuente el procesamiento de los residuos sólidos e incluso líquidos dentro de los centros de salud, de los propios centros de salud. Leeremos un poco de su currículum nuevamente. El doctor PhD estudió en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es magíster en Ciencias Biológicas, licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Un fuerte aplauso, por favor, al doctor Javier García Alonso. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, excelente la charla anterior. Voy a tratar de ser atractiva también la charla, aunque no creo que llegue a tal nivel. Excelente, la verdad. Bueno, como dice el título y como introdujo la colega de ustedes, voy a hablar sobre indicadores del tratamiento de aguas residuales, en general y en particular sobre hospitales y centros de salud. El pointer acá. Gracias. Oh, de a dos viene. Bueno, de modo general, primero para introducir, ¿qué son los residuos, verdad? Los residuos se los considera como materiales líquidos o sólidos no deseados. Ya la Convención de Basilea lo denominan como sustancias o objetos para desechar o que tienen un futuro intención de ser desechados. No son los productos primarios, sino que son byproducts, son productos que se van generando luego en esas producciones y en la transformación, en la producción primaria o secundaria, o luego en el consumo, ¿verdad? Cuando uno consume esa producción, esas materias primas, se genera lo que son los residuos. Puede ser de la extracción de materia prima, como una actividad minera, por ejemplo, que es algo bastante común aquí en Bolivia, ¿verdad? Genera sus residuos que tienen un potencial de contaminación muy alto, por lo cual existen normas de tratar de evitar que el ambiente se contamine. ¿Qué son los residuos? Bueno, tenemos los residuos sólidos, por ejemplo, son los clásicos que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Y que si hay un buen manejo y una buena gestión de estos residuos, hay una clasificación en el momento que se están generando. Es mucho más económico clasificar la basura en el momento que se genera y no luego que se junta todo cuando llega al basurero. Es un costo muy grande el separar las cosas que pueden llegar a ser reutilizables o compostables, ¿verdad? Por lo tanto, lo mejor siempre es prevenir, y la prevención es una palabra muy importante a tener en cuenta en todo desarrollo sustentable. Bueno, nos vamos a esta primera, no miren aquella. Hablamos de esos sólidos, pero también tenemos los residuos líquidos. Los residuos líquidos tenemos de distintas fuentes. Pueden ser puntuales o pueden ser difusas. Puntuales son de un caño que sale directo en un río, ¿no? De una fábrica o del saneamiento urbano. Mientras que difusas pueden ser de, por ejemplo, cuando llueve en un campo agrícola, que se utilizan muchos
agroquímicos, por ejemplo, con la lluvia de distintas partes, y no es puntual, sino que es difuso, llega todo a los ríos. Entonces lo que hay que evitar es, como dije recién, prevención. Hay que evitar que esos residuos líquidos lleguen a los cuerpos de agua, al menos sin tratamiento. Por ello es importante el que exista un manejo y una gestión ambiental sustentable. Esto es un esquema de lo que vendría a ser un manejo ecosistémico ambiental. En inglés se le llama DEEP-SEER por sus siglas que se refieren a estas palabras, pero en inglés. Que las actividades humanas, tanto una industria como el consumo o la vida cotidiana, generan presiones ambientales, ¿no? Por ejemplo, la agricultura va a generar una presión en los campos y esa actividad va a generar un cambio en el ambiente o no. Eso va a depender de la presión, y si la actividad es muy grande y la presión es muy grande, va a generar un impacto ambiental. Por ejemplo, contaminación ambiental. Que tiene que haber unas respuestas. Y las respuestas tienen que ser dadas por instituciones que regulen esas actividades. Es el gobierno, es los gobiernos de los países los que tienen que regular eso. Por ejemplo, mediante leyes que se prohíba, por ejemplo, que una industria libere mercurio desde una planta de tratamiento, una planta, por ejemplo, una planta productora de hipoclorito, por ejemplo, lavandina, creo que le dicen aquí, o lo que sea. Entonces, si liberan muchos contaminantes, hay que legislar eso para regular esa actividad, lo que vendría a ser una retroalimentación negativa. Si esto va aumentando mucho y hay un impacto, pues tiene que regularse, hay que disminuir esa actividad, está claro, o ver de cómo controlar el impacto, reducir ese impacto. Para ello, utilizamos indicadores, y es a lo que yo quiero hablar. Indicadores que nos indiquen cosas. ¿Qué pasa? Bien, volviendo a los residuos. Me vengo para acá. Entonces, tenemos distintos tipos de tratamientos de los residuos líquidos para evitar que haya un impacto. Ahora, los tratamientos tienen que ser eficientes, ¿no? Tanto tratamientos desde la industria y los sistemas de tratamiento industriales que liberan al río, o de actividades humanas, lo que es el saneamiento doméstico, o desde los hospitales, que con el caño también llega aquí. Pues lo que hay que lograr es que la calidad del río se mantenga, sea sustentable. Si nosotros crecemos económicamente con macroeconomía, pero nuestra calidad de vida se deteriora, el río se muere por culpa de la contaminación, por no haber un manejo adecuado de la actividad humana, pues no va a ser sustentable. No es sustentable la vida así. ¿Por qué? Porque del agua vivimos nosotros. Y tenemos que mantener los ríos vivos, porque nosotros también ya somos 70% o más de agua y dependemos del agua para vivir. Entonces, lo que hay que prevenir, ¿verdad?, en los niveles jerárquicos de los residuos es tratar de prevenir el generar residuos, obviamente. Cuanto menos residuos es mejor, sino minimizar la producción de esos residuos al mínimo, generar la mínima cantidad de basura, reusar, reciclar, si se puede reciclar ese material, o ver de reconvertir esa basura, por ejemplo, en energía, otras cosas que se hacen, y si no, lo menos favorable, ¿verdad?, lo mejor sería lo verde, y lo menos favorable sería el tirarlo, el disponerlo en algún río
si es líquido o enterrarlo en la tierra y taparlo si es sólido. Existen distintos tipos de tratamientos de aguas, muy complejos, como estos industriales, hay muchísimos pasos seriados por los cuales el agua que sale de esa industria tiene que pasar por distintos procesos antes de que llegue a ser liberado el agua. Obviamente que eso depende de esa regulación que yo hablé hoy, de que un gobierno tenga leyes y que sean estrictas, pero que a su vez se cumplan, porque pueden existir las leyes y no haya un control de la aplicación de esas leyes. Entonces, existen distintos tipos de tratamiento de aguas residuales. Ahora, ¿qué pasa con los hospitales? En los hospitales tenemos pacientes enfermos con sus desechos naturales. También hay restos del cuerpo, hay un montón de sustancias químicas y últimamente se ha empezado a visualizar que realmente el hospital y las salidas de los caños de los hospitales son fuentes de contaminantes de todo tipo. Entonces, últimamente ha sido muy criticado la parte de ese tratamiento. Se considera que en muchos casos el tratamiento de residuos líquidos en hospitales no existe en la mayoría del planeta, o son obsoletos o inadecuados. Y ese mal manejo genera riesgos en la salud de los trabajadores, incluso que están en esos centros de salud, en los pacientes también, pero sobre todo en el medio ambiente y con el resto de toda la sociedad, ¿no? Como le mostré hoy una imagen aquí, si salen todos los residuos hospitalarios agua arriba de un río en el cual abajo se utiliza la gente ese río para bañarse, van a estar expuestos también. Pues, ¿qué tipos de residuos hospitalarios existen? Se produce una gran cantidad de residuos líquidos, obviamente sólidos también, que pueden presentar un riesgo para la salud. Tenemos los residuos hospitalarios no peligrosos, que son como los del resto de las actividades humanas en nuestras casas, los biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes, y luego tenemos, allá en rojo, los residuos peligrosos, residuos biológicos, biosanitarios, los anatomopatológicos, como los restos de la imagen que mostraba el anterior conferencista, los cortopunzantes, que son agujas y jeringas, animales, la parte de laboratorio se utilizan, por ejemplo, ratones para hacer muchos ensayos, y luego tenemos los químicos, que en general estos son residuos sólidos en general, y estos son más líquidos, y tenemos los fármacos, los citotóxicos, los metales, reactivos varios, contenedores presurizados y aceites usados en general, y otros más, un montón. Y también tenemos material radioactivo, la radioterapia y otras aplicaciones médicas en el cual se utilizan radioisótopos. Todo esto de los hospitales, en general, salen por el caño. Y si la ciudad no tiene unas plantas de tratamiento primaria, secundaria, terciaria y aún otro paso más, va a ir todo al río. Entonces hay que cranear eso bien. Acá tenemos, bueno, fotos, esto ustedes ya lo han visto, que son clásica basura que se genera en los hospitales, en casos sólidos, ¿verdad? Y esto, el tratamiento que más se utiliza es la incineración, quemar todo. Se quema. El quemar es muy efectivo para esterilizar y matar todo, pero tiene sus desventajas, que genera una cantidad de sustancias tóxicas volátiles que salen por la chimenea, como ser mercurio, dioxinas,
hidrocarburos policíclicos, aromáticos y otras sustancias tóxicas más. Existen igual incineradores que tienen sistemas de filtros de los aires muy buenos y que incluso se los aprovecha la quema esa para generar energía. Pero eso es para el caso de los residuos sólidos. ¿Qué pasa con los líquidos? Tenemos el agua de saneamiento, sangre, suero, orina de pacientes que pueden estar o ser portadores de algún patógeno, alguna enfermedad de transmisión de cualquier tipo, residuos microbiológicos de los cultivos, como el laboratorio, como dijo el anterior colega, ¿verdad? Día y noche los laboratorios clínicos están analizando muestras sin parar. Entonces se producen también muchos residuos líquidos microbiológicos de soluciones tampones y buffers, que son soluciones con sales de diversas índoles, solventes orgánicos, alcoholes, desinfectantes y una gran y amplia gama de fármacos. Los pacientes que están internados están siendo sometidos a una intensivo tratamiento con distintos tipos de fármacos, vacunas, antibióticos, e incluyendo también lo que le llamamos disruptores hormonales, que ahora después les vamos a hablar. Tenemos distintos tipos de tratamiento de residuos líquidos para hospitales, o en general para residuos líquidos, pero me voy a centralizar en los hospitales. Por ejemplo, agentes químicos, biológicos y bioquímicos, físicos y combinaciones de ambos, de todos, a través de métodos aeróbicos que utilizan oxígeno o anaeróbicos, en los cuales se utilizan bioreactores sin oxígeno. Y por ahí, agentes químicos, los primeros, los compuestos clorados, el hipoclorito, la lavandina, ¿verdad? Eso mata todo. Son muy reactivos. El dióxido de cloro también, y otros más. El ozono, el O3, una molécula, ¿verdad? El ozono, del que está la capa de ozono, donde tenemos allá pasando la estratosfera, creo que es. Pero nosotros podemos producir, y el ozono, si uno inyecta ozono a un agua, pues el ozono es muy reactivo y oxida todo y destruye todo. Entonces se utiliza mucho. Lo mismo el álcali, soluciones alcalinas fuertes, también generan una hidrólisis y destruyen todo. También hay otros desinfectantes que se utilizan, químicos, como el ácido acético o paracético, glutaraldehído, etcétera, aunque esas cosas se utilizan en los hospitales a veces para pequeños volúmenes. Y, por supuesto, combinaciones de esos. Luego tenemos los agentes biológicos o bioquímicos que están basados en bioreactores. Los bioreactores son como cámaras en los cuales puede haber oxígeno o no, como dije hoy, aeróbicos o anaeróbicos, en los cuales el agua que entra es tratada mediante la exposición a bacterias. Uno puede tener bacterias anaeróbicas que van degradando todo, por ejemplo, todas las fuentes de carbono, todo lo que son fármacos, y esos son degradados, y luego puede pasar a una anaeróbica con otro tipo de bacterias encargadas en degradar otro tipo de sustancias. Últimamente, y específicamente para productos, para residuos hospitalarios o en farmas, se utilizan enzimas. Y dentro de las enzimas hay un montón de enzimas, así como nuestras enzimas de nuestro estómago que degrada todo. Hay enzimas, las lacamasas, que son capaces de degradar hasta sustancias recalcitrantes. Sustancias recalcitrantes son sustancias persistentes que pueden estar por años y años y años intactas sin degradarse. Sin embargo, estas enzimas son capaces de destruirlas.
Entonces hoy en día existen tratamientos en los cuales en una matriz, por ejemplo celulósica, se embeben esas enzimas y pasan los efluentes a través de esa matriz y logran destruir, por ejemplo, fármacos. Luego tenemos agentes físicos. Bueno, el autoclave. El autoclave, esos son autoclaves muy grandes. Eso también es en un hospital, en el cual uno puede ingresar ahí un montón de material, líquido y también sólido, y por temperatura y presión del agua lograr esterilizar, en este caso solo esterilizar los residuos. Pero el esterilizar significa que mata los virus, bacterias, hongos, parásitos, pero no destruye los químicos, no destruye los fármacos que se están liberando. También hay otros métodos físicos, también por calor, microondas, son microondas muy grandes, el mismo microondas de las cocinas, que también se utiliza, o térmicos en seco, o sistemas de aire caliente, que es como unas estufas, digamos, comunes. Luego pasamos a agentes físicos, los rayos ultravioleta. El rayo ultravioleta generan mutaciones, cambios en el ADN. Por eso hay que ponerse esas cremas, que hoy comentaba, algunas tienen nanopartículas. Pues bien, el ultravioleta es muy utilizado en el tratamiento de residuos líquidos. El ultravioleta puede lograr matar todas las bacterias si es eficiente el sistema y está funcionando correctamente, puede esterilizar todo. Pero este sistema no destruye los fármacos, solo los seres vivos. Existen también métodos por radiaciones, pero en este caso radiación gamma, lo que son métodos de radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son muy fuertes y logran destruir todas las moléculas, incluso los fármacos. Y se utiliza para destruir antibióticos, medicamentos, vacunas, etc. Ahora bien, esos son en general algunos de los tratamientos que se utilizan. ¿Cómo vemos si estos tratamientos están funcionando, si son eficientes o no? Precisamos indicadores, algo que nos indique. Un indicador es algo que nos diga, ¿está funcionando o no? Son elementos, desde átomos, que se pueden utilizar, con moléculas, organismos, que están asociados a algún tipo de residuos o pueden ser usados para ver la respuesta que generan esos residuos. Por ejemplo, en el influente, lo que viene a la planta de tratamiento, aquí medimos. Si aquí queremos ver elementos, usamos mercurio. Acá tenemos que entra 100 miligramos por litro de mercurio y medimos en el efluente. Y si tenemos 0 mercurio, pues bien, el tratamiento fue efectivo en remover y no liberar mercurio a los cuerpos de agua. Ahora podemos ver organismos. Podemos ver en el influente, por ejemplo, coliformes fecales, ¿verdad? Bacterias que tenemos nosotros en nuestro sistema digestivo y que en las heces nuestras hay en altas concentraciones. Entonces vemos si tenemos 5.000 coliformes fecales por cada 100 mililitros y vemos en el efluente si esas bacterias se redujeron o no, ¿verdad? Ahora los tratamientos pueden ser, como les mostré, primario, secundario, terciario, combinaciones, en fin. Esto puede ser una caja de muchísimos tratamientos juntos, porque hay que eliminar muchas cosas. Dentro de los indicadores, como le mencionaba, tenemos el mercurio y otros metales, porque nos interesa saber si los tratamientos remueven los metales pesados
o coliformes fecales y otros patógenos, químicos orgánicos, algunos fármacos son muy utilizados. Luego, dentro de esos fármacos, en particular tenemos los perturbadores endocrinos o disruptores endocrinos, que ahora les voy a dar con un ejemplo y comentarles qué es, o ver respuestas. Por ejemplo, enzimas de detoxificación. Uno puede ver en el influente cuántas sustancias tóxicas hay por la respuesta que hay en un bioensayo. Yo tengo un bioensayo y agarro el influente, o sea, antes del tratamiento, y veo qué tan tóxico es, y a la salida del planta de tratamiento hago el ensayo y veo qué tan tóxico es. Si el tratamiento funciona, pues la toxicidad tiene que reducirse. El mercurio, uno de los indicadores elementales que se utilizan, la fuente es por industrias, por combustión, y hospitales se encuentra en las vacunas. Las vacunas hay de distintos tipos y, por ejemplo, en Sudamérica tenemos muchas vacunas en las cuales se utiliza como conservante el mercurio. Es un preservante en forma de llamado timerosal. Entonces, es importante ver en los residuos hospitalarios si se está liberando al ambiente mercurio o no. ¿Por qué? Porque es muy tóxico, ¿verdad? Se biomagnifican las redes tróficas, etcétera, y genera problemas muy serios a la salud en humanos. Luego tenemos dentro de esos metales, como les hablé, los quantum dots hoy, ¿verdad? Dentro de las nanopartículas son elementos que se están utilizando mucho en medicina, entonces hay que enfocarse a ver qué metales son los que tienen los quantum dots utilizados en imagenología y utilizarlos como indicadores. Ahora bien, puede haber interferencias, esos indicadores a la hora de cuantificar, de saber cuánto hay, la concentración que hay antes del tratamiento y después, y ahí hay que saber muy bien el agua cómo es. Por ejemplo, coliformes fecales o otros patógenos con el ultravioleta, si es muy turbio, si el agua, el influente, no es muy transparente, los rayos ultravioletas no van a penetrar bien, entonces la esterilización no es efectiva. Entonces depende mucho de interferencias. Y así como para la radiación UV puede ser la turbidez, ¿verdad? Para cuantificar metales hay interferencias que se generan, por ejemplo, por moléculas que tienen pesos moleculares similares al peso atómico del elemento que se quiere analizar. No voy a entrar en profundidad, pero les comento que hay que saber muy bien y para ello existen expertos, ¿verdad? Los métodos específicos, por ejemplo, para ver esos indicadores son ICP, el Quick Tracer y energía de rayos X, de dispersión de rayos X. Ahora, yendo a moléculas orgánicas, tenemos indicadores químicos orgánicos, antibióticos, los calmantes, las hormonas naturales y sintéticas y los compuestos en general recalcitrantes. ¿Cómo hacemos? Pues ahí lo que hay que hacer es todo un proceso de extracción del agua antes del tratamiento, siempre y después, y comparando, ¿verdad? Los indicadores es la única manera, es ver la eficiencia. Y ahí hacemos unas extracciones, por ejemplo, para ver compuestos orgánicos, por un método que se llama SPE, que es Solid Phase Extraction, que son esos cartuchitos que se ven ahí y se pasan la muestra de agua por esos cartuchitos. Bueno, hay un par de procesos, pero en ese cartuchito queda todo acumulado y luego se saca unas gotitas del eluido y se analiza por cromatografías líquidas o gaseosas, que son métodos bastante simples y que hoy en día no son muy costosos. Dentro de estos compuestos químicos orgánicos tenemos los perturbadores endocrinos,
Y hoy en día se le está dando una especial importancia y relevancia a esto, porque son factores físicos y químicos en general que afectan las señales internas nuestras, las señales hormonales, las hormonas que van desde el cerebro hasta las gónadas, al hígado, a todas partes. En el caso de algunos, especial, afectan el sistema reproductor. Y eso se vio en Europa y en Estados Unidos, que en las últimas décadas la concentración de esperma en el semen ha ido bajando. Los machos de ahora no son tan machos como los de antes. Y eso es así, porque estamos expuestos a compuestos químicos que actúan como la hormona femenina, compuestos estrogénicos, que están en plásticos, en detergentes y en un montón de matrices que estamos constantemente en contacto. ¿Alguno vio botellitas de plástico que dicen BPA Free? ¿Alguien vio? Pues dicen, a veces botellitas dicen BPA Free. BPA es bifenol A. Y el bifenol A está en botellas de plástico PET, las botellas clásicas de agua pequeñitas, en los envases PET, tienen BPA. Y el BPA actúa como una hormona femenina. Y estamos todos los días consumiendo eso. Y así, con eso, hay un montón de otras sustancias que actúan como la hormona femenina. Entonces, ¿qué ha sucedido también? Que hay cáncer, como el cáncer de mamas, principalmente, que la proliferación es dependiente de señales estrogénicas. Entonces, hoy en día hay muchos más casos de cáncer de mamas y relativamente testicular y de próstata que hace muchas décadas atrás. ¿Por qué? Por la masificación de estas sustancias, sobre todo en plásticos. Y tratamientos inefectivos de los residuos líquidos que no logran remover esos compuestos van a los ríos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que poblaciones de peces y anfibios han decrecido. No los mata. Uno no ve el pez muerto flotando, pero el pez adulto no se va a reproducir. ¿Por qué? Porque va a tener una atrofia testicular. Entonces no se reproduce, no va a morirse. Uno no va a ver una mortandad de peces, pero al no reproducirse, no va a haber una nueva generación de peces y entonces va a haber una extinción. Entonces va a dejar de existir los peces, aunque no sean efectos letales, sino que son subletales, de a poquito. En general, los perturbadores endocrinos lo que generan es entonces feminización, aunque existen otros casos de masculinización. Por ejemplo, con el TBT en las pinturas o tamoxifén. Y el tamoxifén es un antiestrógeno muy utilizado en los tratamientos oncológicos para cáncer de mamas. Y se ha encontrado mucho en residuos hospitalarios. Nosotros en mi laboratorio con la licenciada Bertone estamos ahora trabajando con unas levaduras que nos permiten determinar la presencia de sustancias estrogénicas, porque estas levaduras tienen un receptor en el cual se pega el estrógeno. Entonces, si hay una sustancia parecida a la hormona estradiol, nos va a dar un cambio de coloración. Y uno, por ejemplo, en Uruguay hemos visto estrogenicidad en muchas muestras de agua, pero también en detergentes de uso doméstico para lavar la vajilla, por ejemplo. El alquilfenol en Uruguay no está controlado, en Bolivia tampoco, pero en Europa, por ejemplo, ya desde el 2005 que está prohibido. ¿No? Somos mucho más permisivos en cuanto a las leyes
para protegernos. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos, esta es la estrogenicidad, esta es una curva del estradiol, obviamente, y esto es concentración más baja, quiere decir que es bien estrogénico, obvio, el estradiol es la hormona femenina. Este es el MVP, es un compuesto que aparece en detergentes. Y luego tenemos el BPA, que está en los plásticos y en las botellitas y en los vasitos descartables y en todas las cositas de plástico. Lo mismo, otras sustancias más están en los plásticos, pero vemos que es estrogénico. Entonces, nosotros también estamos viendo en plantas de tratamiento en la ciudad donde yo vivo, en Maldonado, pero municipal. ¿Por qué? Porque los hospitales nuestros no tienen un sistema de tratamiento de aguas líquidas. Existen en muy pocos lugares en el mundo tratamiento de aguas líquidas de los residuos líquidos hospitalarios antes de que llegue al saneamiento. Aquí, por ejemplo, esto es un mapa, esto es en Uruguay, acá está Sudamérica, por acá estamos ahora, ¿verdad? Yo vengo de ahí, de ese pequeñito país que es Uruguay, que lo único creo que sabemos hacer es jugar al fútbol, y hasta por ahí nomás, porque ya estamos eliminados. Esto es un mapa de la cuenca del río Santa Lucía. El 80% de la población uruguaya bebe del agua de ese río. Y nosotros vimos, en eso vemos la estrogenicidad, ¿verdad? Ahí es citotoxicidad y acá la estrogenicidad que se da en toda la cuenca. Y aquí está la ciudad de Montevideo. Entonces todos los tributarios de ese río fuimos tomando muestras y vimos que aparecen, sobre todo luego de las ciudades, luego de donde sale el caño con el saneamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ciudades pequeñas no tienen un tratamiento de las aguas, va a los ríos. Solo Montevideo tiene una planta de tratamiento. El monitoreo y gestión de estos perturbadores endocrinos en Uruguay es muy malo y tampoco se aplican regulaciones a esos compuestos, lo cual es un gran tema. Pero en cuanto a los residuos hospitalarios, estos compuestos son liberados en grandes concentraciones. Luego existen otros indicadores que son los moleculares, que son análisis de genes y de expresión de los genes, y ahí es otro tema importante, porque en los hospitales a veces ocurren que al estar habiendo muchos pacientes con altas dosis de antibióticos y de diversas índoles de antibióticos, se generan resistencias a los antibióticos. Bacterias regeneran y empiezan a tolerar los antibióticos. Y luego hay que cambiar el antibiótico, ¿verdad? Y a veces ocurren infecciones generalizadas por el estreptococo dorado u otros que no hay cómo removerlos de los hospitales. Incluso han llegado a cambiar todas las paredes, levantar los pisos y todo para tratar de remover esas bacterias de los hospitales, y a veces ni siquiera lo logran. Entonces, estos métodos moleculares permiten determinar los genes, a través de genes, de la información genética, qué bacterias hay. Y, bueno, existen distintos métodos, pero uno muy simple es, luego de hacer una amplificación, porque realmente los genes son tan pequeños, que hoy en día no existe un método que podamos determinar y darle la lectura genética, el genoma. No se puede leer. Hoy en día estamos años luz de leer eso. Tenemos que hacer una amplificación que se llama PCR en inglés, y es amplificar y que ese gen lo hagamos en copiar y copiar, que se generen millones de copias. Una vez que tenemos millones de copias de ese gen, ahí sí existen métodos de secuenciación que podemos leer ese código genético. O sea, si bien estamos bastante avanzados en la tecnología, en este aspecto recién estamos empezando. Y esto
este es un método muy simple que es solamente viendo las bandas. Por ejemplo, en el influente, si tenemos acá la presencia de un estreptococo dorado y en el efluente nos sigue apareciendo, eso significa que no hemos podido remover esa bacteria de las aguas residuales. Pues bien, bueno, el método de secuenciación de ADN es ese método que yo les digo para leer y se basa en nucleótidos que tienen distintos marcadores fluoróforos que se van agregando y van dando una lectura así con señales de distinto color, es colorimétrico, y ahí obtenemos, según la señal, si es azul, C, G, A, T, las distintas bases, ¿verdad? Que son 4 letras, y combinaciones de esas 4 letras es la base de toda la información de la vida, en todo, desde las bacterias hasta los elefantes y las ballenas. Y allá están los equipos para hacer eso. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle de eso. También existen otros métodos que se llaman microarreglos. Y en los microarreglos podemos llegar a tener en estos chips puntitos que te permiten decir, por ejemplo, en verde que existe ese. Y en rojo de que no está. O en amarillo de que hay un poco. Por ejemplo, un puntito es para coliformes fecales, otro para enterococos, otro para salmonella, otro para Cryptosporidium, otro para otros parásitos. Imaginen la cantidad de cosas que podemos ver en las plantas de tratamiento, ¿verdad? En los últimos años, incluso se ha ido más allá. Y estamos en la era genómica, de la genómica. Y la genómica es métodos que podemos secuenciar absolutamente todo. Obviamente que hay que, como les dije hoy, hacer millones de copias de una muestra ambiental, pero podemos secuenciar todo. Podemos sacar una muestra de un residuo hospitalario, hacer una secuenciación masiva y vamos a encontrar el ADN de todos los pacientes y de todos los empleados que utilizan los baños de ese hospital, aparte de todas las bacterias y de todos los restos de seres vivos que haya en ese hospital. Y con la genómica podemos ver también, por ejemplo, no solo todas las bacterias que hay, sino las bacterias cómo están. ¿Por qué? Uno puede sacar una muestra ambiental del influente o del efluente después del tratamiento y me aparece que hay una bacteria, pero esa bacteria puede estar enquistada, porque si el ambiente es negativo, la bacteria se enquista, pero va a estar ahí y quizá en 100 años se reactiva o en 10 minutos. Si la situación ambiental es favorable, la bacteria se va a reavivar sola. Entonces, con estos métodos, con la metatranscriptómica específicamente, se ven qué bacterias están vivas o activas realmente. Es algo muy valioso y con un potencial inmenso. En general se utiliza para diversos tipos y también hay, no solo a nivel de genes, sino también a nivel de proteínas, lo que se llama proteómica, o a nivel de metabolitos, metabolómica, en fin, etcétera. Para resumir, hay distintos métodos para detectar, utilizando indicadores, ¿no?, hospitalarios, para ver si realmente esos tratamientos son capaces de remover todas estas cosas que hemos visto. Y es importante el controlar los residuos, el minimizar la producción de residuos, pero si no hay otra alternativa, es el de utilizar tratamientos adecuados para removerlos antes de liberarlos a los ríos y exponer a la flora y fauna, incluidos a los humanos, a esas sustancias. Por último, antes de terminar, les muestro, ¿saben lo que es eso? La cuenca del Río de la Plata, está el título.
por aquí estoy yo, por aquí está mi país, acá yo vivo por aquí está Montevideo, esto es Uruguay, el Río de la Plata, que de aquí a aquí tiene 200 kilómetros de ancho. ¿Por qué? Porque recibe agua de muchísimos ríos, incluyendo desde Sucre, o desde Brasilia, la capital de Brasil, el río Paraguay, el Pilcomayo, el Bermejo, el río Paraná, el río Uruguay, el río Negro, en fin, un montón de ríos, todos desembocan aquí. Y es importante saber que en esta cuenca vivimos cerca de 150 millones de personas y la mayoría de las ciudades no tienen tratamiento municipal de los efluentes sanitarios, menos de los hospitales, de los residuos hospitalarios. O sea, hay que ser conscientes de que el desarrollo en nuestra zona, en nuestra región, tiene que ser sustentable. Tenemos que pensar en ello siempre, en que nosotros dependemos de la calidad de los ríos. Y la cuenca nuestra está día a día cada vez más degradada. Los niveles de contaminación son cada vez mayores. Década a década la degradación es notoria. Por lo tanto, es importante que haya un manejo ecosistémico, como hablé yo hoy, que si hay una actividad humana que está afectando en demasía en el medio ambiente, pues hay que regularla. Y ahí dependemos de la presión y de la conciencia de la sociedad para lograr que existan leyes o regulaciones de esas actividades. Y bueno, por aquí dejo. Muchas gracias y un placer.